¿Y si les dijera que todo cáncer viene de un cangrejo? Y no me refiero a que los cangrejos tengan una conspiración o una sociedad en la cual han desarrollado estas células que afligen y afectan a todas las especies animales. Me refiero a que debido a su forma, la forma de sus patas y a cómo se aferran, las primeras personas que detectaron estas enfermedades le llamaron cáncer. De allí las palabras cancerígeno, carcinoma, etcétera, etcétera, etcétera. Mi vieja mula ya no es lo que era ya. Hoy acabo de completar una de esas cosas que no pensé que fuese a hacer antes de que terminara la cuarentena. Y es que acabo de terminar de organizar mi estudio, así que les voy a dar un tour rapidísimo por estos 8 metros cuadrados. En realidad bastante pequeño, pero sígueme aquí. Bueno, allí va entonces la parte donde voy a grabar mi escritorio, el computador, lo normal, los libros y demás. También hay una super lámpara que es la que, no sé si lo han notado, pero se encarga de dar la luz azul, verde, roja, morada, cualquiera la que yo quiera. También tenemos hacia aquí mi pantalla verde profesional, súper profesional, pegada con cinta para poder hacer unos videos que estoy intentando hacer. Vamos a ver si puedo hacer el chroma key muy bien. Mi iluminación, la ventana para iluminación de día, todo el equipo de grabación. Este computador es bastante viejito, pero aún lo tengo aquí debido a que este micrófono no funciona con ese computador. Y como no funcionan, pues tengo que usar este computador viejo. Ignoren esos guantes. Todo lo de aquí, lo de grabar música, tanto la guitarra como el teclado. Y aquí mi tablero para poder escribir y explicar cosas que de pronto requieran explicación. En realidad es bastante pequeño, pero traté de hacerlo más o menos como por áreas. Un área para grabar una cosa, otra para grabar otra cosa, otra para grabar otra cosa y otra para grabar otra cosa. Así que lento pero seguro vamos progresando. Ahora sí, vamos al capítulo de Hat Trick. El capítulo anterior nos dejó en una especie de cliffhanger, es decir, nos dejó como hay una célula que aparentemente es cancerígena que está causando estragos por todo el cuerpo. Así que vamos a ver si el cuerpo es capaz de eliminarla. El capítulo comienza muy bien, comienza simplemente con nuestra eritrocito sufriendo una serie de presagios o malos presagios de mala suerte de que algo va a suceder. No saben exactamente qué es, pero algo va a suceder. No sé si lo han visto, pero en casi todo anime, todo manga, siempre existe esto, está muy arraigado dentro de la cultura japonesa, que si de pronto cuando están tomando té en un vaso este se quiebra, o en fin, hay una gran cantidad de presagios que pueden significar que algo malo está pasando, o incluso un estornudo que puede decir que están hablando de ti. Entonces nuestra eritrocito pone la escena para un capítulo que va a estar lleno de muchísima acción. Obviamente lo primero que pasa es que la célula cancerígena se revela ante la célula natural killer, que es la que lo encuentra y lo arrincona y lo pone contra la pared. Sin embargo, esto nos da pie para hablar de algo muy importante. ¿Qué es necesario para que una célula animal se convierta en cancerígena? ¿Cuáles son los dos requisitos sine qua non? Es decir, sin los cuales no se puede presentar el cáncer en cualquier especie animal, sea la que sea. Genética y ambiente. Tienen que existir ambas para que se pueda presentar este tipo de enfermedad. Si un animal vive en todas las condiciones propicias para el cáncer, pero no tiene ese componente genético, es muy poco probable que se dé. Obviamente vamos a tener momentos en que la exposición ambiental va a ser tan fuerte que va a modificar la genética y por ende permitir que se presente la enfermedad. Por ejemplo, la radiación ya sea ultravioleta, de Chernóbil o de cualquier material radioactivo, incluyendo por ejemplo rayos X, que fue lo que le pasó a la persona que descubrió los rayos X, que de tanto sacarse radiografías de su mano resultó causándose él esta enfermedad. Luego de que la célula natural killer empiece a pelear abiertamente contra esta célula cancerígena, que por cierto está súper OP, ya tiene una capacidad de aumentar de tamaño y de crecer sin diferenciación histológica, que eso se llama displasia, es decir, el tejido empieza a perder la forma que se supone que debería tener y empieza a cambiar, y al cambiar empieza a perder funcionalidad, y lo representa muy bien con esta célula. Obviamente no puede ganar la pelea sola la célula natural killer. Y empieza a pasar otra cosa también, y es que nuestro leucocito y nuestro linfocito encuentran que mucha de la estructura celular se encuentra alterada, es decir, ven la displasia que están ocasionando las células cancerígenas. Estas células cancerígenas empiezan a reproducirse cada vez más y más y más.
Y es porque debido a que el mecanismo que se altera dentro de estas células es el mecanismo de reproducción celular y el mecanismo de apoptosis. Entonces, el mecanismo de mitosis o de reproducción celular lo que permite es que ya no haya un control en la división celular. Y segundo, los controles internos de la muerte celular programada o la apoptosis que tiene cada una de las células ya no funcionan. Es decir, la célula dentro de sí tiene un cronómetro que le dice, ok, ya hice lo que tenía que hacer, debo autodestruirme y dejar que el resto de células sigan. Pero cuando ese reloj se daña, esa célula sigue viviendo indefinidamente y si su nivel de replicación o de mitosis está aumentado, pues esta se aumenta, se duplica, estas tampoco hacen apoptosis y vuelven y se replican y vuelven y se replican y se siguen replicando descontroladamente. Nuestra Diptocito cumple el sueño de toda persona que haya visto Hataraku no Saibo y es tocarle las mejillas a las plaquetas. Pero también se da cuenta de que de pronto empieza a aumentar la cantidad de suministros de alimento que está exigiendo una zona particular de un tejido. Y es que resulta que ese crecimiento desmesurado requiere energía. ¿Y de dónde toman la energía esas células? Pues obviamente desde el torrente sanguíneo. De allí que muchos pacientes que sufran de estas enfermedades regularmente pierden masa corporal porque toda la energía, todos los nutrientes están yendo a esas células de división rápida. Ahora volviendo a nuestra célula enemiga en este momento, nos empiezan a mostrar un poco de la historia y se denota que fue un error en el código de copiado de una célula que produjo estas células cancerígenas que empezaron a reproducirse una y otra vez. ¿Qué se necesita para que esto funcione? Una cosa que se llama proto-oncogenes. Los proto-oncogenes son genes o pedazos del genoma que tienen la capacidad de mutar para convertirse en oncogenes. Y los oncogenes son los que determinan esas características que les dije anteriormente, que se reproduzcan como locas y que su reloj interno desaparezca. Luego, obviamente, empieza la pelea más impresionante desde Avengers Endgame, donde todas las células de Hataraku Saibo hacen su aparición. Logran derrotar a la célula cancerígena y el encargado de dar el toque final no es nadie más que nuestro leucocito estrella. Una vez que lo hace, simplemente le pregunta o lo reconoce como una célula y le dice: te reconozco como una célula, así que te permitiré que me digas tus últimas palabras. No sabe uno si sentirse mal por la célula cancerígena o si sentirse espectacular porque todo el sistema inmunológico hizo el trabajo que se supone que debía que hacer y así evita que todo el cuerpo se vea afectado. El capítulo termina con una sensación un poquito agridulce. Sí, se destruyó la célula, pero el leucocito dice una palabra muy clave y es que sí, detuvieron la amenaza por ahora. Las células cancerígenas o esas células que empiezan esa división rápida no son una cosa rara, no son una cosa súper extraña. Ellas existen normalmente y de vez en cuando se produce ese error, pero el sistema inmune es muy eficiente encontrándolas y eliminándolas antes de que se salgan de control. Y cuando se salen de control, es decir, cuando logran hacer lo que esta célula intentó pero no logró, se llama metástasis. La metástasis viene a ser simplemente que esas células de alta división se esparcen, se riegan, comunican a través de los vasos linfáticos y de los vasos sanguíneos, y cuando lleguen a otra partecita del cuerpo y queden ahí suspendidos, van a empezar su reproducción libremente. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en una perrita que tenga tumores o células cancerosas en la glándula mamaria, podemos encontrar células de glándula mamaria en los pulmones. Es decir, literalmente es como si un pedacito de glándula mamaria estuviera creciendo dentro de los pulmones. Obviamente, a medida que van creciendo y deformándose, van perdiendo las características funcionales del tejido, pero conservan algo que histológicamente en la placa que uno ve puede determinar. Y con eso y con la afectación de los ganglios linfáticos le dan una clasificación al cáncer que padezca ese paciente. Existen muchísimos tipos de células cancerosas. Cualquier célula que tenga metabolismo y que se pueda reproducir se puede convertir en una célula de este tipo, pero en los perros en particular existe un caso muy interesante, y es que hay perros que tienen un tumor que se llama el tumor venéreo transmisible. El tumor venéreo transmisible es un tumor, como su nombre lo dice, células cancerosas, pero
que se pueden pasar de un paciente a otro a través del contacto sexual. Entonces podemos encontrar en un perro, en su miembro, partes de ese tumor, y luego con una perrita en la cual hubo monta, que la perrita empiece a tener ese mismo tumor. Entonces las dinámicas de estas células son bastante variadas y definitivamente por eso se convierte en una especialidad médica, y existen oncólogos veterinarios que se encargan de tratar, de investigar y de descubrir cómo funcionan estas células ya a nivel molecular. Se van hasta el punto de detectar qué gen se encarga de qué proteína y cómo afecta el comportamiento de estos sistemas. Definitivamente tengo que decir que el capítulo de hoy me gustó muchísimo, a pesar de ese final agridulce, y que nos permitió aprender muchísimo o estudiar muchísimo acerca de estas dinámicas celulares de las células neoplásicas o tumorales. Y listo, amigos y amigas animalólogos, muchas gracias por estar en este capítulo hoy. Recuerden, siempre se los diré, pueden estudiar de la forma que quieran. Existen la gran cantidad de recursos inimaginables para que todos los días aprendamos un poquitico más. Así que recuerden, como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos